Quiero saludar a todos los televidentes y a través de este mensaje expresar cómo Dios cambió mi vida para siempre. Soy la pastora Sandra Guisado, resido en San Martín de Porres, tengo 41 años, tengo 2 hijos y ya llevamos aproximadamente 20 años junto a mi esposo, el pastor Oscar Guisado. Dios me entregó el ministerio de sanidad y liberación y poder contar esta historia, narrarles cómo empezó Dios a obrar en mi vida. Voy a contarles un poco más de mi vida en un inicio. Me formé en un hogar de padres unidos, en los cuales siempre estuvo mamá con nosotros y papá también siempre fue un hombre que aportaba mucho a nuestra familia. Era un hombre que siempre se dedicó a poder sostenernos, siempre estar ahí pendiente, que no nos faltara el alimento, el vestido, pero esa parte no lo era todo. Era un hombre que viajaba, quizás muy poco estaba en casa. La ausencia de él en casa se daba a notar, pero siempre era un hombre que nos enseñó el respeto y muchos valores. Pero a pesar de ello, carecíamos de muchas otras cosas. Yo soy la segunda hermana de 6 y hubieron cosas que pasé desde mi infancia, mi niñez y aún en mi adolescencia. Fueron cosas que afectaron mi vida en un futuro. Voy a comenzar a narrarles esta historia. Mi madre conoció al Señor cuando yo tenía alrededor de 12 a 13 años, recuerdo. Ella conoció a Cristo, se lo presentaron, ella decidió recibirlo en su corazón, decidió entrar a los caminos de Dios y paralelamente también nosotros, sus hijas, comenzó a llevarnos a conocer de Jesús. Nos llevaba a la congregación, ella hacía todo lo posible porque la palabra de Dios comenzara a crecer y a permanecer en nuestra familia, en nuestro hogar. Ella luchaba para que nosotros también tengamos formado a Cristo en nuestras vidas. Eso recuerdo siempre de ella. Y un papá que en ese entonces no creía en Cristo, en ese entonces no quería nada que ver con Jesús. El entorno en el cual nosotros vivimos, la sociedad no era tan buena. Allá afuera se veía gente que estaba en el vandalismo, allá afuera se veía gente que estaba metida en pleitos, como los jóvenes en ese entonces comenzaban a entrar en esas bandas de pleitos, a agarrarse en las calles. Recuerdo que podía yo observar cómo la gente se peleaba afuera con cuchillos, eran jóvenes, y yo me quedaba admirada porque a pesar del entorno en el cual nosotros vivíamos, la misericordia de Dios siempre permaneció en nosotros. La misericordia de Dios siempre estuvo en nuestra familia para que Él nos pudiera guardar de aquellas cosas. Pero en el interior mío se fueron formando cosas, podría decir presiones de mi alma, por las cosas que yo había observado desde mi niñez, por las cosas que yo había vivido en esas etapas de mi vida cuando era muy pequeña, cosas que habían afectado todo mi ser y quizás en un momento, como dije hace unos instantes, afectó mi vida, afectó mi hogar. Recuerdo yo que papá siempre era un hombre muy estricto y que cada vez que él nos hablaba, no nos hablaba como unos niños de 12, 13 años, sino que nos hablaba como si fuéramos gente adulta. Quizás sus palabras muchas veces fueron duras para mí en ese entonces y para nosotros que somos casi 6 hermanas mujeres. Y las palabras de él, yo recuerdo que eran fuertes, sus tratos eran a veces duros para nosotros y nuestro corazón quizás era muy pequeño para entenderlo. Y las cosas que pasamos, las cosas que pasó mamá y papá en casa, quizás los pleitos, quizás los problemas matrimoniales de ellos, inconscientemente comencé a almacenarlos, comencé a llevarlos, pero quizás uno en esa etapa no se da cuenta de lo que uno pueda estar viviendo. Pero
Dios es bueno, amén. Y sé que Él tiene siempre los planes tan perfectos y preciosos para cada uno de sus hijos. Recuerdo yo que había etapas de mi vida en las cuales el miedo se apoderó de mí. Habían situaciones en mi vida en las cuales estaba mi corazón guardándolas, estaba mi inconsciente almacenándolas. Recuerdo que yo entré a la universidad y en esa etapa de la universidad conocí a quien hoy es mi esposo, con el cual llevo ya 20 años de conocernos, estar casados también. Y al tiempo recuerdo que él conoció el Evangelio también. Los dos decidimos congregar, buscar a Dios y casarnos. Amén. En cada encuentro con Dios recuerdo que eran tan maravillosos y son maravillosos. El estar en su presencia es lo mejor que me ha pasado. Pero yo necesitaba algo más. Estando ya en la palabra, conociendo ya el Evangelio del Señor, había algo que yo requería entender. Había parte de mi alma que necesitaba ser sanada. Conjuntamente seguíamos en las cosas de Dios, amando las almas, queriendo que las almas vengan a Cristo, sean cambiadas, transformadas. Las cosas iban bien. Recuerdo que yo y mi esposo estábamos ya casados, tuvimos nuestro primer hijo, pero luego comenzaron a llegar problemas por falta de paciencia y comprensión. Como dije hace un instante, las cosas que viví, que pasé desde mi niñez, fueron a veces muy duras, cosas que marcaron mi corazón, heridas que yo tenía y cargaba que no había sanado. Y estas heridas que yo tenía las llevé al matrimonio. Ahí fue cuando salieron a aflorar y lo que yo requería era la paciencia en mí. Pero wow, yo tenía al Señor en mi corazón. Sí, perfecto, yo tenía al Señor en mi corazón. Ya estaba en los caminos del Señor. Amén. Recuerdo que nuestro matrimonio comenzó a devaluarse de un momento a otro. Pasaban problemas, comenzamos a buscar consejerías y así también conferencias. Estábamos siempre pendientes de cualquier conferencia que había de matrimonios y ahí queríamos estar. Queríamos que nuestro matrimonio vaya bien. Ese era nuestro deseo siempre, de que haya estabilidad y muchas cosas. Pero todo ello no funcionaba. Todo ello iba creciendo más, los problemas, la falta de paciencia, y siempre yo creía que no era yo el problema, sino era aquel compañero que Dios me había dado, mi esposo. Siempre miraba los defectos, siempre miraba lo que le faltaba, lo que no tenía, pero nunca vi lo que yo necesitaba. Muchas veces vemos los defectos de aquel compañero que Dios te dio, vemos todo lo malo, hacemos una lista, porque yo la hice, una lista de todo lo que no hacía bien. Pero cuando Dios comenzó a tratar conmigo, comencé a entender que no era hacer una lista de todo lo que Él no hacía bien, sino que es que yo hago una lista de lo que yo, amén, necesitaba dar, de lo que yo necesitaba entregar a Dios y cambiar. Pero esto era causa muchas veces de las heridas que yo tenía. Mis acciones, me pude dar cuenta que eran acciones o reacciones que yo tenía de las cosas que yo pasé en una infancia, en mi niñez, del entorno que yo viví, de las cosas que me sucedieron a mí. Yo las cargaba y por dentro estaba llena de heridas. Aún estando yo en el cristianismo, cargaba mucho dolor, cargaba mucha angustia, cargaba mucho miedo, cargaba mucha decepción y me trataba de vestir de fuerza para demostrar que era fuerte, pero cuando adentro había muchos temores en mí, temores que yo acarreaba por las heridas que mi alma tenía por muchos años. Y a pesar de que yo entraba en ayunos, a pesar de que yo iba a la congregación, yo servía, teníamos ese amor por las almas, guiarlos, yo requería que Dios siga obrando y sanando el interior de mi alma, sanando este interior de mi alma que era necesaria para yo poder caminar y entender bien el plan de Dios para nuestras vidas. Porque aún estando en el ministerio, nosotros necesitamos saber que nuestra alma requiere ser sanada. Yo en ese entonces, las cosas que pasaban en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, comenzaron a inundar todo mi ser. Comencé a pensar de retroceder, comencé a creer dentro de mí que esta vida no era para mí, que
quizás eran otras cosas las que yo tenía que hacer, que esto no era el plan para mí. Yo quería dejarlo todo, abandonarlo todo, quería huir, había planificado hacer una vida sin Dios, había planificado hacer una vida sin Él, porque yo dije, quizás sin Él yo puedo seguir mi vida normal, y había muchos rencores dentro de mí que yo guardaba, pero no sabía qué era, porque yo había perdonado de antes a papá, a mamá, había pasado por muchas cosas, ayunos, había pasado por perdonar a muchas personas en mi vida desde mi niñez, había cosas que yo ya había renunciado, pero algo faltaba en mí, algo faltaba en mi vida. Yo necesitaba esa revelación, necesitaba ser tratada por Dios. Y yo sé que Él escuchó muchas veces mi clamor y Él no me dejó ir, Él no me dejó que yo volviera atrás, Él no me dejó. Y yo les digo, nunca te dejará. Cuando Dios pone la mirada en ti, Dios cumple lo que Él comenzó. Amén. Y Él lo termina, la palabra de Dios dice. Y sé que a pesar de que muchas personas pudieran estar en el ministerio, necesitan sanidad del alma, necesitan ser sanados, porque muchas veces reaccionamos de una manera que no es la adecuada y decimos por qué, y esto continuamente viene a nosotros, pero no nos damos cuenta ni cómo fue, ni cómo llegó. Creemos que no requerimos muchas veces esta sanidad, pero sí, Dios trató con mi vida, Dios comenzó a ayudarme en este proceso. Y yo recuerdo que mi esposo en un tiempo me cuenta y me dice, ya luego que Dios obró, me cuenta y me dice que él oraba por mí. Él oraba para que Dios me diera esa gracia de que yo pudiera subir a un altar y predicar, porque en ese entonces que yo pasaba esos problemas, en la época que, como les dije en un inicio, que tuve mi primer hijo, comencé a pasar problemas. Yo ya no quería de Dios, yo ya quería dejarlo todo, quería huir de los problemas, yo quería hacer mi vida sin Dios, quizás no valorar una familia. Eso es lo que había pasado por mi mente, pero eran situaciones que yo no comprendía del porqué, de cómo. Pero Dios escucha la oración, amén. Y aquel mío, mi esposo, oraba y le pedía a Dios que yo tenga ese amor por predicar el Evangelio de Jesucristo, porque ese amor ya no estaba en mí. No sé qué pasó en mí. En un inicio, antes de que yo me casara, tenía ese amor por Cristo, ese deseo, ese ánimo de buscar la presencia de Dios, pero creo que llegó un punto de conformarme, ver a mi esposo en el Evangelio, tener una familia en Cristo. Yo decía, todo está bien, ok, ya está, ya logré todo, pero no era todo, no era lo que Dios quería de nosotros, no era lo que Dios quería de mí. Dios quería más de mí, pero requería sanar el interior mío, requería comenzar a sanar cada herida que se había formado en mí desde mucho antes. Y comencé a sentir que Dios estaba obrando, que Dios no me dejó tomar decisiones basadas en mis emociones, que Dios estaba oyendo la oración de mi esposo por un lado, que él oraba por mí y él pedía por mí, porque yo ya me había cegado, yo ya no quería, ya había hecho planes sin el Señor, había hecho planes en mi vida tranquila, había hecho planes en mi vida dejándome de todo y de todos, y continuar así. Recuerdo que en el año 2012 nosotros hicimos un cuarto, tomábamos ese cuarto, solamente entrábamos, recuerdo yo, mi esposo, a orar. Era exclusivamente un cuarto muy lindo, un cuarto el más grande que teníamos, y lo pusimos para el Señor, y allí comenzó Dios a orar en mi vida, porque puedo decir que nunca me dejó, que nunca dejó que yo pudiera irme. Él comenzaba a poner temor en mí. Fui a ese lugar que fue separado solamente para orar, recuerdo, y allí yo pasaba, recuerdo, fuera de la puerta de ese cuarto que era dedicado solamente para orar, y a veces como quería, que no quería, porque ya mi mentalidad ya no estaba en querer buscar las cosas de Dios, ya mis reacciones no eran normales, ya mi ser completo no era yo. No sé qué pasó por mi vida, y la misericordia de Dios fue tan grande. Por eso hablo de su misericordia con nosotros, porque nunca nos abandona. Y recuerdo que una de esas, de un día, recuerdo que yo pasaba por la puerta de ese cuarto y entré
entré en ese cuarto, siempre entraba mi esposo a hablar rodillas. Y recuerdo que yo también sentí en el corazón, porque ya no podía más, ya no sabía si lo que hacía estaba bien, si las cosas que iba a hacer estaban mal, no lo sabía. Era algo que estaba sucediendo dentro de mí y entré a ese lugar, doblé mis rodillas, comencé a llorar, comencé a decir, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame. Comencé a pedirle a Él que me ayude, ¿por qué yo estaba actuando así? Comencé a encontrar esa sabiduría que Dios te da para tu vida, porque Él es así. Dice que si tú lo buscas en lo secreto, Él te dará esa sabiduría. Pero también yo sabía que mi alma estaba muy herida, que mi alma necesitaba ser sanada, lloraba mucho. Recuerdo que en ese entonces algo que me decían, yo explotaba, reaccionaba. Era una persona que constantemente paraba llorando, paraba frustrada y no sabía por qué, lo tenía dentro. Eso aparecía en ocasiones, salía de mí esa frustración, salía de mí ese enojo, salía de mí ese rencor que atentaba contra mi familia, porque estaba atentando contra mi hogar, contra mi matrimonio, y yo decía, pero yo no hago nada malo, ¿por qué tengo esos arranques? ¿Por qué eso está en mí? No lo entendía. Pero las experiencias que Dios me hizo pasar fueron extraordinarias. Las cosas que tuve que pasar eran necesarias. Un día recuerdo que yo y mi esposo decidimos hablar y dialogar acerca de nuestros problemas personales y a conocernos más de lo que habíamos quizás cada uno vivido en su etapa de la niñez, su infancia. Muchas veces venimos de hogares diferentes, muchas veces las situaciones que podamos vivir en casa con papá y con mamá pueden estar almacenándose en el corazón y en tu vida y salen a flote en algún momento. Y el enemigo puede usar ello para poder arruinar un hogar, para poder arruinar un matrimonio. Él usa ello cuando no ha sido sanado en el interior del alma. Y comencé a entender el propósito de aquella liberación que yo necesitaba. Comencé a expresar mi corazón, se abrió. Comencé, recuerdo, a conversar con mi esposo acerca de las cosas que yo pasaba. Era como que yo comenzaba a rebobinar y algo comenzaba a mi mente a recordar. Y yo decía, pero esta etapa ya la había olvidado. Este recuerdo ya no estaba. ¿Y cómo lo he traído ahora? Decía yo, si ya no lo tenía. Este recuerdo, ¿cómo vino? ¿Qué época era? Porque era tanto el dolor que yo sentía, era tanto el deseo de querer ver a los demás mal que yo sentía, era tanto el rechazo que yo sentía de querer recibir amor, porque no había entendido el perdón. Guardaba en mi corazón mucho dolor, que quizás ya no recordaba situaciones de mi etapa de la niñez, porque había puesto como una barrera para que no me haga o no me cause dolor, y había guardado estos recuerdos bajo muchos candados para que no me causen dolor, pero estaban afectando mi hogar. Recuerdo comencé a abrir mi corazón, comencé a pedirle a Dios y Dios comenzó a hacerme recordar y mucho le pedí a Él, Señor, si hay algo en mi corazón, si hay falta de perdón, si hay rencor, si hay enojo, dime dónde fue, dime de dónde llegó, porque muchas veces te he pedido perdón, muchas veces he hablado contigo, pero vuelve a venir algo a mí. ¿Por qué? Le dije así. ¿Por qué si ya me enseñaste el perdón? ¿Por qué si estamos llevando adelante la obra de Dios? Pero algo tengo adentro, algo estaba pasando en mi interior. Recuerdo que una de las experiencias que fueron importantísimas para mí, amén, es que Dios me regaló una de las muchas experiencias tan bonitas que tengo con Él, de poder ver la raíz de los males, poder ver ¿cómo explico? Recuerdo que yo le decía, ¿cómo entró? ¿En qué tiempo? Ya pedí perdón de esto, ya renuncié a ello, ya perdoné a tal persona, pero ¿qué más hay? Le dije, ¿no? Y habían recuerdos que yo tenía guardados y que quizás salieron cuando yo comencé a confesarle a Dios, a hablar con Él, y comencé a recordar muchas cosas y pude tener en una de esas experiencias verme yo en un lugar como si fuera una habitación. Yo recuerdo que oraba a Dios y comencé a experimentar como si fuera un video. Comencé a ver la etapa de la edad que yo tenía. Era una pequeña
Me vi allí en una esquina, en un rincón, y recuerdo la ropa que tenía porque yo la estaba visualizando, no estaba dormida, estaba en plena oración, clamando al Señor, diciéndole que yo sí quería ser sanada, que muchas veces había pasado por renunciar, por liberación en mi etapa del Evangelio, en la juventud, pero ahora ¿por qué? ¿Por qué le decía a él? ¿Dónde está? ¿Qué más hay que tú puedas obrar y sanar? ¿De dónde fue todo? ¿Cómo se originó? Y pude ver la niña pequeña que tenía alrededor de 8 o 9 años en una esquina de un lugar, de una habitación, ahí en un rincón, con mucho miedo, con mucho temor, y pude ver como una escena, como Cristo ingresaba, y yo comenzaba a llorar en ese instante porque yo veía el lugar, yo veía qué edad tenía, y yo veía cómo aquella mano preciosa comenzaba a extenderse, y cómo me decía: vamos, no tengas miedo, sal de allí, me decía. Y yo decía, me miraba y decía: ¿qué edad tengo allí? ¿Qué edad tengo allí? Y comenzaban a venir recuerdos a mí, comencé a llorar y comencé: Señor, sí, ya recuerdo, le dije, ¿cuántos años? Yo había olvidado ese recuerdo, ¿cuánto tiempo, Señor? Le dije. Y esas manos tan poderosas que sentía que era Cristo Jesús ingresando, comenzaba a extender su mano, y yo comenzaba a tomar la mano y comenzaba a oírle cómo Él hablaba. Era una escena que yo escuchaba y Él me hablaba y me decía: pequeña, y me decía: vamos a salir juntos. Y recuerdo su mano extendiéndole en ese lugar, y yo lo estaba mirando, y esta pequeña no quería salir porque decía: yo no sé lo que hay afuera, le decía, yo no sé lo que hay afuera. Y él decía: no tengas miedo. Y estuve ahí, estuve buen tiempo, recuerdo doblada de rodillas, orando, y estaba clamando. Yo recuerdo que comenzaba a sentir, era una experiencia inolvidable, una experiencia única en la cual Jesús estaba tratando conmigo a la edad de la cual mi alma había quedado atrapada, porque la palabra de Dios también nos enseña que nuestra alma puede estar atrapada en prisiones. La palabra de Dios enseña que Cristo llegó para dar libertad a los cautivos, y muchas veces no entendemos de qué cautividad me está hablando la palabra del Señor, de qué prisión me habla si yo no estoy preso. Por eso la palabra de Dios dice que Él vino, amén, Él vino a poder aperturar de la cárcel a los presos, Él vino a publicar libertad a los cautivos. Eso nos dice Isaías 61, y ahí Dios estaba libertando mi alma. Dios estaba diciéndole: vamos, sal, necesitas salir de ese lugar, porque yo estaba atrapada en esa edad, estaba atrapada en ese recuerdo de ese entonces que estaba dañando mi vida. Y cuando Él extendió su mano, yo recuerdo haber salido. Cuando salí de ese lugar, vi que salí de ese lugar, vi mis prendas. Recuerdo que Él me puso en su regazo, Él me abrazó. Pude ver parte de sus sandalias. Yo recuerdo que comencé a llorar y comencé a hacerle preguntas en ese instante. Era una experiencia inolvidable y siempre quedará grabada en mi corazón, de las muchas experiencias que he tenido con Él. Y comenzó a hablar conmigo, y comenzó a acariciar mis cabellos, comenzó a hablarme y comenzó a decirme que por qué tenía miedo. Me dijo: ya no tendrás más miedo, yo estoy contigo, me dijo. Y comencé a ver en el lugar que Él me sacó, comencé a ver unos pastos verdes, hermosos. Era como un lugar donde habían árboles, habían pastos, donde yo me sentía segura y confiada, donde yo miraba el entorno y respiraba libertad. Y Él había sacado parte de mi alma de ese lugar donde se encontraba cautiva. Mi alma se encontraba atrapada a esa edad, se encontraba atrapada en esos recuerdos de esa edad, pero Él me sanó, Él me sacó, Él me libertó. Y pude experimentar con Jesús aquellos momentos únicos. Pude sentir una paz y una libertad. Recuerdo que en ese momento que yo sentí el abrazo de Él, sentía esa seguridad, comenzaba a llorar. Recuerdo que fueron un tiempo como de una hora que estuve en ese momento, en ese episodio, en oración, doblando rodillas, y vi esta escena y yo conversaba con Él. Recuerdo que terminé de orar y caí rendida y comencé a gemir, porque era una experiencia como si lo hubiera pasado en vivo y en directo allí con Jesús. Desde ese momento fui diferente.
Desde ese momento entendí que muchos de los hijos de Dios que estén sirviendo a Dios o aún estando en el ministerio del Señor, sirviendo a Cristo en el ministerio, requieren ser sanados de muchas etapas de su vida o muchos recuerdos, muchos lugares donde el alma se aprisiona. Y esa fue una experiencia que tuve con él, de las muchas, las cuales quizás en otro momento podré contar y poder decirles cómo Dios comenzó a liberarme de ese recuerdo. Perdoné, pero de corazón, porque ya muchas veces había perdonado, pero no recordaba la etapa de mi vida, y Dios me hizo acordar exactamente la edad, exactamente perdoné a las personas que tenía que perdonar, renuncié al enojo, saqué de mí el rencor que estaba afectando en mi vida, saqué de mí el odio, saqué de mí todo ello, y Dios siguió obrando continuamente luego también. Por eso que esta área de la sanidad del alma y la liberación es muy importante en los hijos de Dios, para poder caminar de gloria en gloria. Lo que Dios quiere es que caminemos de gloria en gloria, que podamos entender que Dios trae sanidad para sus hijos, que podamos entender que Dios trae liberación, poder entrar en esa libertad en Cristo Jesús, de entender por qué pasamos muchas situaciones, pero poder entender que requerimos entrar en la sanidad del alma, porque esto, si no llegamos a entenderlo, muchos podríamos estar viviendo las cosas del Señor con el carácter que no cambia, con las reacciones que son las mismas, con los recuerdos, con el deseo de ira, con el deseo de venganza, con el deseo de envidia y muchas cosas que pueden afectarnos. La falta de perdón, y decimos, ¿y cómo vino? Pero si yo ya perdoné, pero no entendemos que hay cosas o situaciones que hemos pasado y vivido y que han atrapado parte de nuestra alma. Por eso en Cristo Jesús de Nazaret podemos entender que Él vino para libertarnos. Amén. Hoy en la actualidad puedo decir que Dios me ha hecho experimentar, y yo sé que a muchos también, estas situaciones necesarias para nuestro crecimiento, para nuestro ministerio también, y poder hoy así, junto a mi amado esposo, poder seguir la obra adelante, poder orar por muchos, poder entrar en la sanidad del alma de ellos, poder entender ahora su corazón, poder ayudarlos muchos a no vivir con ellos, que puede ser perjudicial para un futuro, puede ser perjudicial para un futuro en ellos. Y el poder que tiene la sanidad interior del alma es muy profundo, pero a la vez muy necesario. Y gracias por compartirles este testimonio hermoso. En la actualidad mi familia y yo gozamos de sanidad, participamos de eventos de liberación y sanidad del alma, y estoy agradecida, creo que enormemente y eternamente con el Señor por todo lo que viene haciendo en mi vida, en nuestra familia, y por todo lo que vemos que va haciendo en aquellas personas que Dios pone para poder ayudarlos, poder ver la victoria, poder ver cómo Dios está obrando, cómo mucha gente sanada, mucha gente liberada, y cómo mucha gente quizás no sabía que el alma de ellos estaba herida y que no entendían cómo era que Dios tiene que sanar el interior de ellos, que es muy importante, la sanidad interior del alma. Amén. Eso es lo que quería compartirles, y hoy por hoy le doy gracias al Señor nuevamente por lo que ha hecho con mi vida y lo que seguirá haciendo. En sus manos estamos, en sus manos estoy, que Él siga obrando en muchas personas, en muchas familias, que Él pueda seguir teniendo en verdad ese gozo de que sus hijos alegran su corazón, de que sus hijos puedan seguir llevando esta hermosa y preciosa palabra de Dios a su nación y al mundo entero. Bendiciones.